El despertador sonó a las 6:00, como siempre. Isidora estiró la mano, buscó a tientas el teléfono en la mesilla y lo apagó. Cerca de ella, Edmundo ni siquiera se movió, continuando durmiendo de lado con la espalda apoyada en la pared. Ella se quedó quieta unos segundos, mirando al techo, donde una vieja gotera en la esquina de la habitación era una mancha amarillenta que todos habían querido pintar, pero no habían llegado a hacerlo. Luego suspiró, echó la manta hacia atrás y se levantó. En el baño, se lavó la cara con agua fría, tratando de ahuyentar los restos de sueño, y miró su reflejo en el espejo. 32 años, y ya se le acumulaban las ojeras, que la base de maquillaje disimulaba cada vez peor. Necesitaba teñirse el pelo. Tenía canas en las raíces, solo unos pocos cabellos, pero Isidora podía verlo. Se pasó la mano por la cara, alejó aquellos pensamientos y se dirigió a la cocina. Cocinó en automático, sacó huevos, tomates y cebollas de la nevera. Troceó las verduras, calentó una sartén y echó aceite. Huevos revueltos y verduras, tostadas, café. El desayuno habitual de los días laborables. Mientras todo chisporroteaba y se freía, ella ponía la mesa, sacaba mermelada, mantequilla y 2 juegos de cubiertos. A las 7:05 el desayuno estaba listo. Edmundo apareció en la cocina a las 7:10, ya vestido con pantalones y camisa de trabajo. Tenía el pelo húmedo por la ducha y un cansancio indescriptible en la cara, aunque había dormido al menos 7 horas. Se sentó a la mesa sin saludar, sacó el móvil del bolsillo y se quedó mirando la pantalla. Isidora le puso delante un plato de huevos revueltos. Gracias, dijo él sin levantar la vista. Ella se sentó frente a él y se sirvió un café. Comieron en silencio durante unos minutos. Isidora miró a su marido, intentando comprender qué había cambiado. Se habían sentado a la misma mesa ayer, anteayer, hace una semana. Pero antes, Edmundo al menos levantaba a veces la vista del teléfono. A veces decía algo, sobre el tiempo, sobre las noticias, sobre los planes para el fin de semana. Los últimos días era como si la hubiera aislado con una pared de cristal. ¿Has dormido bien?, preguntó ella, untando su tostada con mantequilla. Ajá. ¿Tienes mucho trabajo hoy? Sí. Isidora apartó el cuchillo y lo miró más de cerca. Edmundo, ¿pasa algo? Por fin se apartó del teléfono, pero su mirada estaba irritada. No pasa nada. Solo estoy cansado. Quizá deberías tomarte un tiempo libre. Has estado un poco... ¿Un poco qué? Dejó de hablar buscando palabras. No quería empezar la mañana con una discusión. Tensa, distante. Solo estoy preocupada por ti. Edmundo suspiró, apartó su plato, aunque solo había terminado la mitad. Tengo mucho trabajo, Isidora. Servidores que fallan, clientes que llaman cada 5 minutos, jefes que me respiran en la nuca. No necesito que me hables más de mi estado de ánimo, ¿sabes? Se levantó, se metió el teléfono en el bolsillo y cogió las llaves del coche de la mesa. Prepárate, nos vamos en 10 minutos. Isidora se sentó a la mesa, mirando fijamente los huevos revueltos sin comer de su plato. Luego se levantó, dejó en silencio los platos en el fregadero y fue a vestirse. El coche estaba aún más silencioso que durante el desayuno. Edmundo condujo sin encender la radio. Isidora miró por la ventanilla las calles matinales de la ciudad. Casas de una planta con la pintura desconchada, tiendas con letreros de colores, paradas de autobús donde se agolpaba gente con caras soñolientas. Los semáforos parpadeaban en amarillo anticipando la hora punta. En las aceras, los vendedores colocaban mercancías en bandejas. Fruta, ropa barata, discos piratas. El teléfono de Edmundo sonó cuando se detuvieron en un semáforo en rojo. Respondió por el altavoz sin pedir permiso. Sí, te escucho. Edmundo, hola, soy Luis. ¿Dónde estás? Tenemos un problema con el servidor número 3. Un cliente del Hotel Dolphin no puede acceder a la base de datos. Estoy en camino. Estaré allí en 20 minutos. ¿Hiciste un diagnóstico? Lo hice, está limpio. Tal vez sea su equipo. Estamos en ello. Llámalos, diles que estamos trabajando en ello. La conversación continuó hasta el despacho. Isidora escuchaba cómo Luis describía los detalles técnicos, cómo Edmundo daba instrucciones, sugería soluciones. Su voz era diferente, segura, concentrada, distinta de la forma en que le había hablado durante el desayuno. Era como si en el trabajo se hubiera encendido un interruptor,
y la persona que estaba a su lado se hubiera convertido en un profesional, y en casa, en un extraño cansado. La oficina de Telemex Solutions estaba situada en un edificio de 3 plantas a las afueras del distrito financiero. No era el lugar más prestigioso, pero era práctico. Había un aparcamiento cerca y una estación de metro no muy lejos. Edmundo aparcó en su sitio habitual y salió rápidamente del coche. Isidora le siguió. Entraron juntos en el edificio y tomaron juntos el ascensor hasta el primer piso. Había otros 3 empleados parados en el ascensor, todos mirando en silencio sus teléfonos. Cuando se abrieron las puertas, Edmundo giró a la derecha, hacia el departamento de asistencia técnica, sin despedirse siquiera. Isidora le lanzó una mirada y luego se dirigió a la izquierda, de vuelta a su departamento. La jornada laboral la consumía por completo. Llamadas de clientes, aprobaciones de contratos, informes. Isidora llevaba 4 años como gestora de cuentas y sabía lo que hacía. Sabía cómo encontrar un enfoque para clientes caprichosos, cómo resolver conflictos, cómo conseguir que se firmaran contratos cuando parecía que un trato iba a fracasar. En la empresa la valoraban, y ella lo sabía. Su jefe, Lisandro Caballero, la citaba a menudo como ejemplo en las reuniones de planificación, diciendo que si todo el mundo trabajara como Isidora Valverde, la empresa habría superado a la competencia hace tiempo. A la hora de comer, bajaba a la cafetería de la planta baja, cogía una ensalada y un zumo y se sentaba en una mesa junto a la ventana. Edmundo solía almorzar con sus compañeros a la misma hora, pero hoy no estaba. Sacó el móvil y quiso enviarle un mensaje para preguntarle si quería acompañarla, pero cambió de idea. No quería recibir otro frío u ocupado como respuesta. Esa tarde, Isidora salió de la oficina a las 6:30. Edmundo había escrito brevemente para decir que estaba terminando un proyecto y que vendría en taxi más tarde. Cogió el autobús y llegó a casa en 40 minutos. El piso la recibió en silencio y en penumbra. Las cortinas estaban echadas. El aire olía a un espacio viciado que no se había ventilado en mucho tiempo. Isidora encendió la luz, abrió la ventana de la cocina y miró a su alrededor. Sobre la mesa del comedor había una pila de facturas y folletos sin clasificar. Había una capa de polvo en la estantería sobre el sofá. Pasó el dedo por encima y arrugó la nariz. La maceta de ficus del alféizar tenía un aspecto desolado, con las hojas caídas y la tierra reseca. Isidora suspiró, vertió agua en un vaso y regó la flor. Se puso la ropa de casa y fue a la cocina a preparar la cena. Decidió hacer algo sencillo: pollo con arroz y verduras. Saqué el filete de la nevera y empecé a cortarlo en trozos. Mis pensamientos fluían solos, frenéticos y ansiosos. ¿Qué le pasaba a Edmundo? ¿Por qué estaba tan distante? ¿Podría estar cansado? ¿O era algo más? Intentó recordar cuándo había empezado este resfriado. Parecía que hacía 1 o 2 semanas. ¿O fueron 3? El tiempo se desdibujaba. Los días se parecían unos a otros. A las 7:45 sonó el timbre. Isidora se secó las manos en una toalla y fue a abrir, pensando que era Edmundo, que se había olvidado las llaves. Pero en el umbral estaba Blanca. Su suegra tenía el aspecto de siempre, peinada con pulcritud, pintalabios brillante, enormes pendientes de oro y una mirada severa en sus ojos oscuros. En las manos llevaba 2 grandes bolsas de la compra. «Buenas noches, Isidora», dijo Blanca, entrando en el piso sin esperar invitación. «Buenas noches», contestó Isidora mientras cerraba la puerta. «No la esperábamos. Pensaba venir a ver a mi hijo. No tiene tiempo de llamarme. Por lo visto está demasiado ocupado en el trabajo». Blanca entró en la cocina, dejó las maletas sobre la mesa y miró a su alrededor. Isidora vio cómo su mirada se deslizaba por las superficies, aferrándose a cada detalle. Su suegra no dijo nada, pero en su rostro había una expresión que Isidora conocía de memoria. Labios comprimidos, cejas ligeramente levantadas, ligero desprecio. «¿Estás cocinando?», preguntó Blanca, acercándose a la cocina. «Sí, pollo con arroz». Blanca miró la olla donde hervía el arroz. «Has echado demasiada agua, se desbordará». Isidora no dijo nada. Blanca abrió la nevera y empezó a sacar la comida que había traído, reordenando los tarros y recipientes que ya estaban allí. «Isidora, tu casa es un desastre. El queso no está en el compartimento del queso. Las verduras están todas amontonadas. ¿Cuándo fue la última vez que limpiaste las estanterías?
La semana pasada, mintió Isidora, aunque recordó que hacía 2 meses que no lo hacía. La semana pasada, repitió Blanca con una risita. Pues claro. Entró en el salón e Isidora oyó que su suegra abría un armario, moviendo algo. Entonces se oyó la voz de Blanca. Isidora, ¿tú limpias aquí? Hay polvo en todos los estantes. Las flores están mustias, hay migas en la alfombra. Isidora apretó los dientes, removió el pollo en la sartén y bajó el fuego. Salió al salón, donde Blanca estaba de pie en medio de la habitación, sosteniendo el marco de su fotografía de boda y limpiándolo con un pañuelo. Blanca, he tenido una semana dura en el trabajo. No he tenido tiempo de hacer una limpieza completa. Semana dura. La suegra volvió a colocar el marco en su sitio y se giró hacia Isidora. Todo el mundo tiene una semana dura, querida. Pero una mujer de verdad puede con todo. Y trabajar y mantener la casa en orden y prestar atención a su marido. Yo lo intento. No lo suficiente, por lo visto. Edmundo se me queja de que no te ocupas de él en absoluto. Llegas a casa del trabajo y estás de nuevo en el ordenador o en la tele. No tienes tiempo para hablar con tu marido. Isidora sintió que su irritación se encendía por dentro. Te lo ha dicho Edmundo. Los hijos no siempre hablan directamente de sus problemas, pero una madre puede percibirlo. Veo que es infeliz. ¿Es infeliz? Isidora quiso decir algo duro, pero se contuvo. Quizá esté estresado por el trabajo. Claro que sí, asintió Blanca. Lleva 6 meses esperando un ascenso, trabajando como un burro, y en casa no hay nadie que lo apoye. Su mujer está ocupada con sus propios asuntos. Isidora se dio la vuelta y regresó a la cocina. Si seguía hablando ahora, diría algo de lo que se arrepentiría. Blanca la siguió. No te ofendas, Isidora. Te lo digo por tu bien. Eres una buena chica, pero te falta la sabiduría de una mujer. La capacidad de formar un hogar, de cuidar de una familia. Estás demasiado centrada en tu carrera. Yo trabajo para que podamos tener una vida normal, replicó Isidora sin volverse. Edmundo gana tanto como yo. Necesitamos los dos sueldos. El dinero no es lo más importante. Lo principal es que haya armonía en la casa. Isidora apagó la placa y puso el pollo en un plato. En ese momento, la llave giró en la cerradura. Edmundo había vuelto. Entró en la cocina e inmediatamente vio a su madre. Su rostro cambió al instante, el cansancio desapareció y apareció una sonrisa. «Mamá, ¿qué haces aquí?» Blanca se acercó a él, se inclinó y le besó la mejilla. «He venido a verte, hijo. Ha pasado mucho tiempo». «Solo han pasado 3 días», Edmundo se rió, pero había una calidez en su voz que Isidora no había oído de él en una semana. «3 días es mucho tiempo para una madre», le dio Blanca un golpecito en el hombro. «¿Has cenado?» «Todavía no». «Entonces me sentaré contigo». Los tres se sentaron a la mesa. Isidora puso la comida en los platos y se sentó en su sitio. Blanca y Edmundo entablaron conversación de inmediato. La suegra le preguntó a su hijo por su trabajo, por los problemas con el mozo, por cómo iba la promoción. Edmundo respondía detalladamente, con entusiasmo, gesticulando, explicando detalles técnicos. Isidora comía en silencio, sintiéndose invisible. «¿Rodolfo sigue dando largas a la decisión?», preguntó Blanca. «Rodolfo dice que está esperando la aprobación de la oficina central, pero yo sé que Caballero está dando largas a propósito». «¿Por qué?» «No lo sé. A lo mejor quiere nombrar a alguien por su cuenta». Blanca negó con la cabeza. «No es justo. Has puesto tanto empeño en esta empresa». «Sí». Edmundo se frotó el puente de la nariz. «A veces parece que todo es en vano». «No digas eso. Tienes talento. Eres trabajador. Tienen que apreciarlo». Isidora puso el tenedor en el plato. «Edmundo es un excelente profesional», dijo. «Estoy segura de que el ascenso será para alguien que se lo merezca». Blanca la miró con cierta sorpresa, como si hubiera olvidado que Isidora estaba sentada a la mesa. «Por supuesto, querida». Después de cenar, Blanca se quedó una hora más. Ella y Edmundo se sentaron en la sala de estar, todavía discutiendo asuntos familiares. Algo sobre el primo de Edmundo que iba a abrir su propio negocio, sobre su tía que estaba enferma y en el hospital. Isidora lavaba los platos, escuchando sus voces apagadas. No la habían invitado a participar en la conversación y no intentó interferir. Cuando Blanca se marchó, eran casi las 10 de la noche. Edmundo cerró la puerta tras ella,
Volvió al salón y encendió la televisión. Isidora se limpió las manos y se acercó a él. Edmundo, tenemos que hablar. ¿Sobre qué? Él no apartó los ojos de la pantalla. De lo que pasa entre nosotros. No pasa nada. Sí que pasa. Eres fría conmigo, evitas hablarme. Y tu madre viene aquí y empieza a criticarme, y tú ni siquiera intentas defenderme. Edmundo la miró por fin. Mi madre está preocupada por mí. Eso es normal. Me insulta. Dice que soy una mala esposa, que no te cuido, que la casa es un desastre. ¿Has oído cómo me habla? Quizá tenga razón, se encogió de hombros Edmundo. Tal vez deberías prestar más atención a la casa. Isidora sintió que algo en su interior se estremecía. ¿De veras? ¿Estás de su parte? No estoy de parte de nadie. Solo constato un hecho. Trabajas hasta tarde, llegas cansada, no tienes tiempo para limpiar. Lo comprendo, pero mamá tiene razón, la casa tiene que estar ordenada. Pues límpiala tú, soltó Isidora. Tú también vives aquí. Edmundo sonrió. Yo gano dinero, es mi parte del trabajo. Ganamos lo mismo. Lo mismo, repitió con una sonrisa extraña. De acuerdo, no hablemos de eso ahora. Estoy cansado. Se levantó, apagó el televisor y se fue al dormitorio. Isidora se quedó de pie en medio del salón, desolada. Luego se alejó lentamente tras él. Se fueron a la cama sin decirse una palabra. Edmundo estaba de espaldas a la pared, como de costumbre. Isidora se tumbó boca arriba, mirando fijamente la oscuridad. Al otro lado de la ventana se oía el ruido de los coches, el ladrido de un perro y una música apagada procedente del piso de al lado. Escuchó la respiración de su marido, intentando comprender si dormía o no, pero no pudo. Igual que no podía entender qué estaba pasando con sus vidas en primer lugar y cuándo se habían torcido las cosas. La mañana empezó igual que la anterior. Despertador a las 6:00, agua fría en la cara, desayuno cocinándose automáticamente. Edmundo bajó a la cocina a las 7:10 en punto. Se sentó a la mesa con el teléfono en las manos. Isidora le puso un plato delante. Se sentó enfrente. Comieron en silencio. En el coche, Edmundo volvió a hablar por teléfono con sus colegas. Isidora miró por la ventanilla y pensó en su encuentro de hoy con Lisandro. Él le había escrito a última hora de la noche anterior, breve, de negocios. Isidora, ven a verme mañana a las 9:30. Tengo una conversación importante. Cuando aparcaron frente al despacho, Edmundo salió primero del coche y se dirigió a la entrada sin esperarla. Isidora cerró la puerta, le dirigió una mirada y le siguió lentamente. A las 9:25 subió al tercer piso, donde estaban las oficinas de la dirección. La secretaria de Lisandro, una mujer de unos 50 años con un peinado severo, le hizo un gesto con la cabeza. Vamos, te está esperando. Isidora llamó a la puerta. Escuchó la invitación a entrar. El despacho de Lisandro Caballero era amplio pero despejado. Un gran escritorio, estanterías con carpetas y documentos, 2 sillas para las visitas, una ventana con vistas al aparcamiento. De la pared colgaba un mapa de México con puntos marcados, las sucursales de la empresa. Lisandro estaba sentado en su escritorio, con una carpeta de papeles abierta delante. Tenía 46 años, pero parecía mayor. Bigotes grises, arrugas alrededor de los ojos, el rostro cansado de un hombre que trabaja 12 horas al día. Levantó la vista, vio a Isidora y le señaló la silla con la cabeza. Siéntese. Ella se sentó con las manos en las rodillas. Lisandro se reclinó en la silla, la estudió con la mirada durante unos segundos. ¿Cómo estás, Isidora? Estoy bien, gracias. ¿Mucho trabajo? Como siempre, pero me las arreglo. Asintió, cogió una carpeta, pasó unas páginas. Te he llamado porque la empresa tiene una gran oportunidad. Hemos recibido una oferta de la cadena hotelera Castillo de Oro, en el estado de Jalisco. Son 23 hoteles, de 3 a 5 estrellas, repartidos por todo el estado. Quieren modernizar su sistema de telecomunicaciones. Internet, telefonía, red interna. Es un gran contrato. Si lo conseguimos, será nuestra primera entrada seria en Jalisco. Isidora escuchó atentamente, sintiendo la emoción crecer en su interior. Proyectos como este no se daban muy a menudo. Las negociaciones comenzarán en una semana, continuó Lisandro. Los representantes de la red quieren reunirse en Guadalajara para ver nuestras propuestas y discutir las condiciones.
Quiero que tú dirijas esas negociaciones. Isidora parpadeó. ¿Yo? ¿Recuerdas el proyecto de Las Palmas de hace 2 años? Construiste 15 hoteles desde cero. Les convenciste para que cambiaran su antiguo proveedor por nosotros. Recuerdo cómo te libraste cuando empezaron a regatear. Conoces el negocio hotelero. Sabes cómo hablar con ellos. Eres la mejor persona para el trabajo. Isidora sintió que se le calentaban las mejillas. Los elogios de Lisandro eran poco frecuentes. Gracias por tu confianza. La misión durará 10 días, dijo. Salida el lunes, regreso en semana y media. La empresa correrá con todos los gastos. Billetes, hotel, comidas. Tendrás que reunirte con sus directivos, estudiar las instalaciones, preparar una propuesta comercial, negociar. Puedes arreglártelas. Puedo arreglármelas, respondió Isidora sin vacilar. Lisandro sacó unas hojas de una carpeta y se las entregó. Sorry, aquí tienes una lista de contactos, información preliminar sobre hoteles, nuestras condiciones básicas. Estúdialo, prepárate. Nos reuniremos de nuevo el viernes para discutir los detalles. Isidora cogió los documentos. Pasó los ojos por las líneas. Cifras, nombres, direcciones. Una cosa más. Lisandro cruzó las manos sobre la mesa. Si las negociaciones van bien y conseguimos el contrato, te recomiendo para el puesto de jefe de atención al cliente. El puesto lleva vacante 3 meses y hemos estado buscando a la persona adecuada. Usted es la persona adecuada. Isidora se quedó helada. Jefa de departamento, un ascenso con el que ni siquiera había soñado, más responsabilidad, más sueldo, un estatus diferente en la empresa. Ya no sé qué decir. Di que intentarás no fracasar, sonrió Lisandro con la comisura de los labios. No es una garantía, Isidora. La decisión depende del resultado. Pero creo que lo harás. Salió del despacho como aturdida. Bajó al primer piso, fue a su lugar de trabajo, se sentó en su escritorio. Encendió el ordenador, abrió los documentos que había recibido, pero no podía concentrarse. Sus pensamientos se agolpaban. 10 días de viaje de negocios. Nunca había estado fuera tanto tiempo. Como mucho, 3 días y solo un par de veces. ¿Cómo reaccionaría Edmundo? A juzgar por su comportamiento en la última semana, no le importaría. El trabajo la mantenía ocupada. Llamadas, cartas, reuniones. Respondía a consultas de clientes, coordinaba documentos, resolvía asuntos corrientes. El tiempo pasa volando. Cuando miró el reloj, ya eran las 2:30. Isidora sacó el móvil y envió un mensaje a Raquel. ¿Estás comiendo? Quedamos. La respuesta llegó un minuto después. Café El Refugio en 10 minutos. Isidora tomó su bolso y salió de la oficina. El Refugio era un pequeño café situado a 2 manzanas de su edificio. Un lugar acogedor con manteles a cuadros, olor a pan recién hecho y café, fotografías antiguas en las paredes. Raquel ya estaba sentada en una mesa junto a la ventana, hojeando algo en su teléfono. Cuando entró Isidora, su amiga levantó la cabeza y la miró atentamente. Siéntate, parece que alguien te ha dado una paliza. Isidora se sentó y dejó el bolso en una silla cercana. ¿Tan mal estaba? Peor. Tienes los ojos morados y pareces encogida. A Raquel Montalvo no se le daban bien los circunloquios corteses. Ella siempre cortaba la verdad en la cara, e Isidora la apreciaba por eso. Se habían conocido en la universidad, en su primer año, y habían sido amigas desde entonces. Raquel era todo lo contrario de Isidora. Cortante, cínica, no creía en el romanticismo ni en los valores familiares. Haber presenciado 2 veces el divorcio de sus padres le había pasado factura. Vivía sola, trabajaba como contable en una clínica privada, salía con hombres, pero nunca se apegó seriamente a nadie. Edmundo, exhaló Isidora. Todo es por él. ¿Qué te pasa? La camarera se acercó a la mesa y pidieron café y bocadillos. Cuando la chica se fue, Isidora empezó a hablar. De la frialdad de su marido, de cómo evitaba hablar, de cómo callaba en el desayuno y en la cena. De la visita de Blanca, de sus pullas y acusaciones. De cómo Edmundo no la defendía y le daba la razón a su madre. Raquel escuchaba y su rostro se endurecía cada vez más. «Espera», levantó la mano cuando Isidora terminó. «¿Dijo que su madre tenía razón? ¿Que debería limpiar más y trabajar menos? Sí. ¿Y que no tiene que limpiar porque gana dinero? Bueno, me dio una pista.
Raquel se reclinó en la silla y cruzó los brazos sobre el pecho. Isidora, escúchame bien. Tu marido se comporta como un niño mimado, y su madre es una manipuladora controladora que cree que todo el mundo debe girar en torno a su precioso hijito. Y ya es hora de que pongas a ambos en su sitio. Raquel. No, en serio. Dejas que esa mujer venga a tu casa sin avisar y haga inspecciones. Dejas que tu marido te ignore y actúe como si estuvieras en deuda con él. ¿Por qué? Isidora se frotó las sienes. Llegó el café y tomó un sorbo quemándose. Está estresado en el trabajo. Lleva 6 meses esperando un ascenso y no lo ha conseguido. Le está pesando. Estrés, repitió Raquel con sorna. Todo el mundo está estresado, Isidora. Eso no es motivo para volverse gilipollas. No le llames así. ¿Cómo debería llamarle? Ignora a su mujer que intenta hablar con él. Deja que su madre te insulte en tu propia casa. Si ese no es el comportamiento de un gilipollas, ¿cuál es? Isidora permaneció en silencio. La camarera trajo bocadillos y empezaron a comer. Raquel no le quitaba ojo. Lo siento, dijo su amiga en voz baja. No quiero disgustarte, pero me duele ver cómo te machacas por un hombre que ni siquiera repara en tus esfuerzos. Quizá no le presto suficiente atención. Isidora miró por la ventana. A lo mejor Blanca tiene razón y soy una mala esposa. Isidora, trabajas tanto como él. Aportas la misma cantidad de dinero a la casa. Cocinas, limpias, te ocupas de la casa. ¿Qué más se supone que hagas? ¿Ponerte descalza en la cocina y cantarle una serenata? Isidora sonrió involuntariamente. Vale, quizá esté exagerando. Es solo que últimamente todo está mal últimamente. Háblale con normalidad. No cuando está mirando el móvil, pero en serio. Dile que no estás contenta con su comportamiento. Lo era intentado. Lo ignora. Raquel suspira y niega con la cabeza. Luego cambió de tema. Vale, cuéntame algo bueno. ¿Qué tal el trabajo? Isidora se animó. Aquí hay novedades. Lisandro me llamó esta mañana. Me habló de la oferta para dirigir las negociaciones, del viaje de negocios a Guadalajara, del posible ascenso. Raquel escuchaba y una sonrisa apareció poco a poco en su rostro. Por fin. Isidora, qué bien. La jefa del departamento, ¿te imaginas? Sí que puedo, pero aún no es definitivo. Depende del resultado de las negociaciones. Lo harás, siempre lo haces. Pero 10 días, Raquel, nunca estuve fuera tanto tiempo. ¿Y qué? Pues que Edmundo estará solo. Raquel puso los ojos en blanco. Isidora, tiene 35 años, no 5. Es un hombre hecho y derecho. Sobrevivirá 10 días sin ti. ¿O es que tienes miedo de que no sepa freír sus propios huevos? No, no es eso. Entonces, ¿qué es? Isidora hizo una pausa, buscando las palabras. Me parece que sí, me voy ahora. Cuando las cosas ya están mal entre nosotros, solo empeoraría las cosas. O mejor, Raquel se inclinó hacia ella a través de la mesa. Mira, a lo mejor necesita estar solo para darse cuenta de lo que está perdiendo. Tú siempre estás cerca, siempre intentándolo, siempre intentando agradar. Y él lo da por hecho. Déjalo vivir sin ti por un tiempo. Déjale cocinar, limpiar, hacer su propia colada. Te lo agradecerá. Isidora se quedó pensativa. Las palabras de su amiga tenían sentido. Tal vez. No, tal vez. Debes ir. Esta es tu oportunidad. Te has dejado el culo todos estos años y por fin te ofrecen lo que te mereces. No pierdas la oportunidad porque tu marido haya decidido pasar una semana enfurruñado. Tienes razón, asintió Isidora. Claro que tienes razón. Terminaron de comer, bebieron su café, hablaron un poco más de todo tipo de cosas. Raquel contó lo del paciente idiota que llegó a la clínica y exigió que le devolvieran el dinero del tratamiento porque no había funcionado de inmediato. Isidora se rió y la tensión se relajó un poco. Se separaron en la entrada del café, abrazándose. Aguanta, dijo Raquel. Y recuerda que lo estás haciendo muy bien. Digan lo que digan. Isidora pasó el resto del día trabajando, intentando no pensar en su próxima conversación con Edmundo. Estudió los documentos que Lisandro le había dado. Tomó notas y elaboró un plan de acción provisional. A las 6 de la tarde salió de la oficina y cogió el autobús para volver a casa. Edmundo aún no había regresado. Preparó la cena, sencilla, espaguetis con salsa y ensalada. Puso la mesa y se sentó a esperar. Su marido apareció a las 8:30.
Fue en silencio al baño, se cambió de ropa y se sentó a la mesa. Comieron unos minutos en silencio. Isidora se armó de valor. Edmundo, tengo noticias. Él estaba hojeando el feed de su teléfono, como de costumbre. Isidora apretó el tenedor. Hoy Lisandro me ha pedido que dirija un proyecto importante. Negociaciones con una importante cadena hotelera de Jalisco. Si todo sale bien, me ascenderán a jefe del departamento. Bien, dijo Edmundo sin levantar la vista. Te felicito. Es muy importante para mí, continuó ella tratando de no sonar decepcionada. Es algo que quería hacer desde hace mucho tiempo. Me alegro por ti. Isidora dejó el tenedor. Tendré que irme de viaje de negocios. 10 días, a Guadalajara. Edmundo asintió, sin dejar de desplazarse por la pantalla. ¿Para cuándo? El lunes. Ya veo. Ella esperó a que dijera algo más, a que le pidiera detalles, a que expresara su preocupación, a que le pidiera que no se fuera. Pero él permaneció en silencio, mirando el teléfono. ¿Te... ¿Te importa? Edmundo levantó por fin la vista hacia ella. Su rostro era indiferente. Haz lo que quieras. Isidora sintió que algo en su interior se contraía. ¿Quieres decir que no te importa? Isidora, tú tienes un trabajo. Yo tengo un trabajo. Si tienes que irte, vete. No te detendré. No hablo de detenerme, se quedó callada. Es que 10 días es mucho tiempo. No hemos estado separados tanto tiempo desde que nos casamos. Nos las arreglaremos de alguna manera. Edmundo se encogió de hombros, volviendo al teléfono. Isidora se levantó y empezó a recoger la mesa. Sus manos se movían mecánicamente. Recogía los platos, los llevaba a la cocina, abría el grifo. A sus espaldas, oyó que Edmundo se levantaba. Iba al salón y encendía la televisión. Lavó los platos, se limpió las manos, se acercó al sofá donde él estaba sentado mirando la pantalla. Edmundo. ¿M? Háblame bien. ¿Sobre qué? De cualquier cosa, sobre nosotros, sobre lo que está pasando. Suspiró, apagó el televisor y se volvió hacia ella. ¿Qué quieres oír? La verdad. ¿Por qué eres tan fría conmigo? ¿Qué ha pasado? No pasó nada, Isidora. Estoy cansada. Eso es todo. Cansada del trabajo, de que me presionen para un ascenso, de tener que lidiar con los mismos problemas todos los días. Solo quiero tranquilidad. Pero no soy tu enemiga. Soy tu esposa. Quiero ayudarte. No puedes ayudarme, dijo rotundamente. Nadie puede. Isidora se sentó a su lado e intentó cogerle la mano. Él no se apartó, pero no respondió a su tacto. Entonces, al menos, no me empujes. Por favor. Edmundo la miró, y algo brilló en sus ojos. Cansancio, irritación, algo más que Isidora no pudo distinguir. No te estoy apartando. Solo necesito estar sola. Siempre estás sola, soltó. Incluso cuando estamos juntos. Él no contestó. Se levantó y fue al dormitorio. Isidora se sentó en el sofá y lo oyó pasearse por la habitación, abrir el armario y sacar algo. Luego, el sonido de la puerta del baño al cerrarse, el ruido del agua. Estuvo sentada otros 10 minutos, mirando la pantalla en blanco del televisor. Luego fue también al dormitorio. Edmundo ya estaba en la cama, de espaldas a la pared. Isidora se cambió de ropa y se tumbó a su lado. Apagó la luz. La oscuridad era densa, presionante. Se tumbó boca arriba, mirando el techo que no podía ver. Pensó en el viaje de negocios, en las negociaciones, en lo que le esperaba. Pensaba en Raquel, en sus palabras. Pensó en Edmundo, en el muro que se había levantado entre ellos. Pensó en Blanca, en su mirada desdeñosa. El sueño no llegaba. Escuchó la respiración de su marido, uniforme, tranquila. Él ya estaba dormido, y ella se quedó tumbada intentando averiguar cuándo se había vuelto así. El reloj de la mesilla brillaba con números verdes. 0235, 0307, 0342. En algún momento cayó en un sueño agitado, lleno de sueños fragmentados e imágenes perturbadoras. El despertador sonó a las 4 de la madrugada. Isidora lo apagó de inmediato para no despertar a Edmundo, aunque él ni siquiera se movió. Se levantó en total oscuridad. Buscó la ropa que había preparado desde la noche y se vistió en el baño. Se lavó la cara con agua fría, miró su reflejo en el espejo. Cara pálida, ojeras, mirada preocupada.
10 días. Estaría fuera 10 días. Su maleta estaba junto a la puerta, hecha desde la noche anterior. Papeles, portátil, teléfono, cargadores, todo comprobado. Isidora se dirigió al dormitorio y miró a su marido dormido. Estaba tumbado de lado, de espaldas, respirando tranquilamente. Quiso despertarlo, despedirse de él, pero cambió de idea. ¿Por qué? No se despertaría, murmuraría algo y volvería a dormirse. Salió del piso sin hacer ruido y cerró la puerta. Afuera estaba oscuro y fresco. La ciudad seguía dormida. El taxi que había llamado llegó 5 minutos después. El conductor cargó silenciosamente la maleta en el maletero. Ella subió al asiento trasero. El coche rodó por las calles vacías en dirección al aeropuerto. Isidora miró por la ventanilla las casas, las tiendas y las paradas de autobús que pasaban. Pensó en lo que le esperaba. Negociaciones, reuniones, presentaciones, responsabilidades. La oportunidad de ascender. La oportunidad de demostrar que valía algo. También pensó en el hecho de que Edmundo ni siquiera se había despedido de ella. La facturación, el control de seguridad, la espera en la sala de embarque, el café de la máquina que le quemaba la lengua, el anuncio de embarque. El avión a Guadalajara salió justo a la hora prevista, a las 6:30 de la mañana. El vuelo duró 2 horas y media. Isidora permaneció despierta, mirando por la ventanilla las nubes, revisando documentos en su portátil, tomando notas. Cuando el avión aterrizó, sintió que las tripas se le apretaban de emoción. Había empezado. En el aeropuerto de Guadalajara la recibió un representante del hotel. Un hombre de unos 40 años, con un traje estricto y un cartel de Telemex Solutions. Se presentó como Emiliano, el director de Relaciones Públicas de la cadena Castillo de Oro. La acompañó a su coche y la llevó al hotel. Un pequeño hotel en el centro de la ciudad. Una habitación limpia en el cuarto piso con vistas a la calle. Isidora dejó su maleta, se duchó, se puso un traje de negocios. A la 1 ya la esperaban para su primera reunión. Los días siguientes se fundieron en un flujo continuo de trabajo. Reuniones en la oficina de la cadena hotelera, inspección de las instalaciones. Viajó a 5 de los 23 hoteles. Examinó su infraestructura. Habló con administradores y especialistas técnicos. Anotaba todo en un cuaderno. Fotografiaba los equipos. Hacía preguntas. Por las tardes me sentaba en mi habitación, hacía tablas, calculaba el coste de la conexión, elaboraba una oferta comercial. Los representantes de la red eran duros negociadores. La directora de desarrollo, una mujer llamada Dolores, seca, exigente, de mirada penetrante, dejó claro enseguida que no iba a aceptar la primera oferta que se le presentara. Osvaldo, el director financiero, no paraba de hacer preguntas capciosas sobre precios, plazos y garantías. Javier, el director técnico, se fijaba en todos los detalles. Isidora se mantuvo firme. Respondía a las preguntas con claridad, razonablemente, sin perderse. Mostró ejemplos del trabajo de la empresa con otros hoteles. Citó cifras. Demostró las ventajas de sus equipos. Pero se sentía en el filo de la navaja. La primera noche llamó a Edmundo a las 8. No contestó enseguida, al cuarto timbrazo. ¿Sí? Hola, soy yo. ¿Has tenido un buen vuelo? ¿Todo va bien? Bien. ¿Cómo le va? Bien. ¿Qué hiciste hoy? Trabajar. Pausa. Isidora escuchó su respiración en el auricular, intentando averiguar qué más decir. ¿Has cenado? Aún no. Edmundo, háblame. Solo un poco. Isidora, estoy cansado. Hagámoslo mañana, ¿de acuerdo? De acuerdo, exhaló. Buenas noches. Buenas noches, colgó el teléfono. Isidora se sentó en la cama, mirando el teléfono que tenía en la mano. Luego lo dejó a un lado, abrió el portátil y volvió al trabajo. La segunda noche la conversación fue igual de breve. La tercera, aún más breve. La cuarta, ella llamó. Él no contestó. Volvió a llamar 1 hora más tarde. Dijo que estaba ocupado. Preguntó cómo iban las cosas. Ella contestó brevemente. Bien. Él dijo vale. Adiós entonces. Y volvió a colgar. Después de eso, Isidora dejó de llamar primero. Esperó a que él llamara, pero no lo hizo. Al sexto día las negociaciones se estancaron. Dolores, Osvaldo y Javier se reunieron en la sala de conferencias, con la propuesta comercial de Isidora delante. Ella la presentó durante 1 hora y media,
respondiendo preguntas y mostrando cálculos. Cuando terminó, Dolores se recostó en su silla y dijo, Isidora, tu propuesta es interesante, pero el precio es demasiado alto. Ofrecemos equipos de calidad y una gama completa de servicios, incluida la asistencia técnica 24/7, contestó Isidora. Eso justifica el precio. Puede ser, asintió Osvaldo, pero hemos recibido ofertas de otros dos proveedores. Sus precios son un 15% más bajos. Isidora sintió que se tensaba por dentro. Un 15% es una diferencia enorme. Si redujerais tanto el precio, el contrato casi dejaría de ser rentable. Comprendo su preocupación, dijo lentamente, pero tenga en cuenta que llevamos 7 años trabajando con el sector hotelero. Tenemos una excelente reputación, nuestros clientes están satisfechos. La calidad de nuestro trabajo merece la pena. Necesitamos números, no palabras. Javier dio un golpecito con el dedo en la mesa. O bajáis el precio o estudiaremos otras opciones. La reunión terminó sin una decisión. Isidora volvió a la habitación, sintiendo que el proyecto se le escapaba de las manos. Se sentó en la cama, sacó el teléfono y llamó a Lisandro. Él contestó de inmediato. Isidora, ¿cómo estás? No muy bien, le contó sobre la exigencia de reducir el precio en un 15%. Lisandro guardó silencio. Ya veo, eso es mucho. No podemos bajar tanto. Lo sé, pero si nos negamos, perdemos el contrato. Tenemos que llegar a un acuerdo, dijo Lisandro. Vamos a pensarlo. ¿Qué podemos ofrecer para justificar el precio y darles algo más? Pasaron 2 horas discutiendo opciones. Lisandro dictaba ideas, Isidora tomaba notas, contaba, calculaba. Al final elaboraron una propuesta alternativa. Un paquete ampliado de servicios, formación adicional para el personal del hotel, servicio gratuito durante los 3 primeros meses, asistencia técnica prioritaria. El descuento no es del 15%, sino del 7%, un compromiso que podría alcanzarse sin perder rentabilidad. Pruébalo mañana, dice Lisandro. Demuéstrales que obtendrán más por el mismo dinero. Lo intentaré, respondió Isidora. Creo en ti, colgó el teléfono. Abrió el portátil y empezó a preparar una nueva presentación. Trabajó hasta las 3 de la mañana, hasta que los ojos empezaron a fallarle. Se acostó 4 horas, se levantó a las 7, terminó la presentación, se duchó y se tomó 3 tazas de café. A las 10 de la mañana estaba de vuelta en la oficina de la red. Dolores, Osvaldo y Javier escuchaban la nueva propuesta. Sus rostros eran impenetrables. Cuando Isidora terminó, Dolores intercambió miradas con sus colegas. Danos tiempo para pensarlo. Lo discutiremos y volveremos a hablar. Isidora regresó al hotel y se tumbó en la cama sin desvestirse. La cabeza le zumbaba de cansancio. Cerró los ojos, intentó relajarse, pero los pensamientos no la abandonaban. ¿Y si se negaban? ¿Y si todo este proyecto fracasaba? ¿Qué diría Lisandro? ¿Qué pasaría con la promoción? El teléfono sonó a las 6 de la tarde. Un número desconocido. Isidora contestó con el corazón encogido. ¿Hola? ¿Isidora? Soy Dolores. Hemos hablado de tu oferta. ¿Sí? Estamos contentas con ella. Estamos listos para seguir adelante. Isidora exhaló, sintiendo una oleada de alivio recorrer su cuerpo. ¡Qué buena noticia! Muchas gracias. Nos reuniremos mañana para discutir los detalles del contrato. Los 2 días siguientes se dedicaron a ultimar los detalles legales. Isidora se reunió con los abogados de la cadena para negociar las cláusulas del contrato, hacer correcciones, enviar documentos a los abogados de su empresa para que los revisaran. Las minucias, los detalles, la redacción, todo ello requería atención y paciencia. Al 9º día, el viernes, todos los responsables se reunieron en las oficinas de la cadena. Dolores, Osvaldo, Javier, los abogados, Isidora. Delante de ellos estaba el contrato preliminar, 23 páginas de texto. Dolores cogió un bolígrafo y lo firmó. Luego Osvaldo, luego Isidora, sellos, apretones de manos, sonrisas discretas. Un placer hacer negocios con usted, dijo Dolores. Espero que la colaboración sea fructífera. Lo mismo digo, respondió Isidora. Salió de la oficina como aturdida. Subió a un taxi y pidió que la llevaran al hotel. Por el camino miró por la ventanilla la ciudad desconocida. Amplias avenidas, edificios antiguos, rascacielos modernos, parques verdes. Guadalajara.
Llevaba aquí 10 días, pero solo había visto oficinas y una habitación de hotel. En la habitación, se quitó los zapatos, se tumbó en la cama y sacó el teléfono. Quería llamar a Edmundo para contarle lo de la firma, pero cambió de idea. Llamó a Raquel. Su amiga contestó al segundo timbrazo. Isidora, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? Raquel, lo hice. Firmamos el contrato preliminar. ¿En serio? Felicidades. Te dije que lo habías hecho muy bien. Isidora sonrió, sintiendo que la tensión de los últimos días empezaba a ceder. Gracias, Isidora. Ha sido duro, pero funcionó. Claro que funcionó. Eres Isidora Valverde, la mejor gerente de toda la empresa. No exageres. No exagero. ¿Cuándo vuelves? Mañana por la mañana. El vuelo es a las 10. Estupendo. Así que vamos a celebrar mañana por la noche. Raquel, voy a estar tan cansado. No importa. Estamos celebrando tu éxito. No aceptaré un no por respuesta. Isidora se rió. Bien, bien. Se quedaron un rato en silencio. Entonces Raquel preguntó, ¿llamó Edmundo? Isidora se quedó callada. Raquel entendió sin palabras. ¿Ni una vez? No. Llamé los primeros días, pero las conversaciones eran tan vacías. Entonces dejé de hacerlo. Tampoco llamó. Isidora. Está bien, interrumpió ella. Sinceramente, ya no me importa. Estoy demasiado cansada para pensar en ello. No puedes vivir así. Lo sé, pero ahora no, ¿vale? Ahora mismo solo quiero ser feliz por haber hecho el trabajo. Vale, Raquel está de acuerdo. Entonces nos vemos mañana. Descansa un poco. Isidora colgó el teléfono y cerró los ojos. Pensó en Edmundo, pero los apartó. Ahora no. Ahora se permitiría saborear la victoria. Por la mañana, se levantó temprano, hizo las maletas, desayunó en el restaurante del hotel y se marchó. Taxi al aeropuerto, facturación, vuelo. A las 2 de la tarde, el avión aterrizó en su ciudad natal. Isidora cogió su maleta de la cinta, salió del edificio del aeropuerto. El sol le daba en los ojos, el aire era cálido y húmedo. Se detuvo, pensativa. Podría irse a casa, ducharse, cambiarse de ropa, descansar. Pero en casa la esperaba un piso vacío, o peor aún, un marido frío. Llama a un taxi, da la dirección de la oficina. Necesita informar a Lisandro mientras los detalles están frescos en su mente. El trabajo es lo que tiene sentido ahora. El taxi la llevó en 40 minutos. Isidora subió al tercer piso y se dirigió al despacho de Lisandro. La secretaria levantó las cejas, sorprendida. ¿Isidora? Acabas de llegar. Sí, necesito ver a Lisandro. Está aquí. Ahora mismo se lo digo. La secretaria cogió el teléfono interno. Dijo algo. Asintió a Isidora. Adelante. Isidora entró en el despacho. Lisandro estaba sentado en su escritorio, con algunos informes delante. Al verla se levantó. Isidora, no te esperaba hoy. Se suponía que estarías descansando después del vuelo. Quería informarte mientras recordaba todo. Lisandro señaló la silla con la cabeza. Siéntate. Cuéntame. Ella se sentó, abrió su bolso y sacó una carpeta con documentos. Empezó a hablar en detalle. De las reuniones, del punto muerto del sexto día, de cómo Lisandro y ella habían elaborado una propuesta de compromiso, de la reacción de los representantes de la red, de la firma del contrato preliminar. Lisandro escuchaba atentamente. A veces hacía preguntas aclaratorias. Tomaba notas en su cuaderno. Cuando terminó, se reclinó en su silla. La miró con una expresión que ella no pudo leer. Lo has hecho muy bien, Isidora. Gracias, Isidora. No, en serio. Esperaba un buen resultado, pero lo que has hecho ha superado mis expectativas. No te has limitado a firmar un contrato. Has creado confianza con un cliente muy difícil. Eso vale mucho. Isidora sintió que se le calentaban las mejillas. Lo he intentado. Lisandro guardó silencio un momento y luego cruzó las manos sobre la mesa. Isidora, me gustaría informarte formalmente de que a partir del lunes serás la jefa de atención al cliente. Isidora se quedó paralizada. Sabía que era posible, pero oírlo en voz alta seguía siendo un shock. Ya, gracias por tu confianza. Se la ha ganado. Este puesto ha estado vacante durante 4 meses. Buscamos varios candidatos. Entrevistamos a algunos, pero ninguno encajaba. Algunos no eran profesionales. Otros no eran buenos con la gente.
Y entonces surgió la oportunidad con los hoteles de Jalisco. Y pensé, esto es, esta prueba demostrará quién está preparado para tal responsabilidad. Isidora escuchaba, incapaz de pronunciar palabra. Entre los candidatos estaba Edmundo Valverde, de soporte técnico, continuó Lisandro. Solicitó el puesto hace 6 meses. Prometimos tenerlo en cuenta después de la reorganización del departamento. Pero, para ser sincero, no le he visto en este puesto. Un técnico y un gestor de cuentas son cosas distintas. Lo que le falta flexibilidad, la capacidad de compromiso. Pero usted es exactamente la persona adecuada. Isidora sintió que se le apretaban las entrañas. Edmundo. Había estado esperando este ascenso. Había deseado tanto este puesto. Y ahora lo conseguiría. Lisandro sabe... ¿Edmundo sabe de esto? Todavía no. Anunciaremos su nombramiento el lunes en la Asamblea General. Todos los empleados lo sabrán al mismo tiempo. Ya veo, Lisandro la miró detenidamente. ¿Causará problemas? ¿Qué? No, no, Isidora se apresuró a negar con la cabeza. Es que Edmundo y yo estamos casados. Podría ser un poco incómodo. Lo entiendo, asintió Lisandro. Pero es una decisión de negocios basada en méritos profesionales. Nada personal. Por supuesto, se levantó y le tendió la mano. Isidora se levantó también, la estrechó. Enhorabuena, Isidora. Estoy seguro de que serás una gran líder. Intentaré no defraudarte. Salió del despacho y caminó por el pasillo hasta las escaleras. Sus piernas la llevaban automáticamente. Su mente se tambaleaba. Jefa de departamento. Un ascenso. Más sueldo. Más responsabilidad. Un nuevo estatus. Había conseguido lo que soñaba. Pero ¿por qué entonces, en lugar de alegría, crece la ansiedad en su interior? Porque Edmundo se entera el lunes. Se enterará de que el puesto que codiciaba ha ido a parar a su mujer. ¿Cómo reaccionará? Isidora bajó a la primera planta. Pasó por delante del departamento de soporte técnico. De reojo vio a Edmundo sentado en su escritorio, escribiendo algo en el teclado. No la vio. Siguió caminando hacia la salida del edificio. Se sentó en un banco del vestíbulo y sacó su teléfono. Miró la pantalla, el nombre de su marido en sus contactos. Quería enviarle un mensaje, decirle que había vuelto, pero sus dedos no la escuchaban. ¿Qué iba a decir? Hola, ya estoy en casa, por cierto. ¿Me han ascendido al puesto que te prometieron? Isidora guardó el teléfono. Se levantó y salió. Llamó a un taxi. Dio la dirección de la casa. De camino miró por la ventana, pero no vio nada. La felicidad y la ansiedad se mezclaban en ella en un bulto pesado que le oprimía el pecho y no la dejaba respirar del todo. El taxi se detuvo frente a la casa a las 7 de la tarde. Isidora pagó al conductor, sacó la maleta y subió los escalones hasta la entrada. Buscó las llaves en el bolso y abrió la puerta. Ascensor, tercera planta, pasillo con pintura desconchada en las paredes. Su piso, el número 12. Metió la llave en la cerradura, giró, abrió la puerta y se quedó paralizada en el umbral. Blanca salió de la cocina. Tenía un trapo en las manos y una expresión de superioridad absoluta en la cara. Su suegra se detuvo en medio del pasillo, cruzó los brazos sobre el pecho y miró a Isidora. Atrás, dijo. No era una pregunta, era una afirmación. Isidora dejó la maleta en el suelo y cerró lentamente la puerta tras de sí. Blanca, ¿qué haces aquí? Lo que una verdadera señora de esta casa debería estar haciendo. Su suegra pasó un trapo por la estantería del pasillo. Miró el polvo en el trapo con ostentoso disgusto. Poner en orden cosas que tú eres incapaz de mantener. Isidora sintió el cansancio del vuelo mezclado con irritación. Blanca, acabo de llegar después de un viaje de negocios de 10 días. ¿Puedo preguntar quién te ha dejado entrar? ¿Dónde está Edmundo? Edmundo está en el trabajo, contestó Blanca, con sorna en la voz. Y en cuanto a quién me ha dejado entrar, esta es ahora mi casa, querida. Es mía. Edmundo me traspasó el título de propiedad, así que debería ser yo quien preguntara ¿qué haces aquí? Isidora se quedó paralizada. Durante unos segundos se quedó mirando a su suegra, tratando de ver si había oído bien. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Que este ya no es tu piso.
Blanca dio un paso adelante y una sonrisa de satisfacción apareció en su rostro. Edmundo lo organizó todo la semana pasada, mientras tú estabas de viaje de negocios. Ahora es mi casa, y es hora de que recojas tus cosas y te vayas de aquí. Isidora se rió, nerviosa, brevemente. Esto es una gilipollez. Es una broma de mal gusto. Blanca, basta. No tiene gracia. No es broma. Mi suegra dejó caer el trapo sobre la cómoda del pasillo. Y por cierto, Edmundo sacó todo el dinero de vuestra cuenta conjunta, así que ni siquiera tienes que comprobarlo. Está a cero. Él ganó ese dinero con su duro trabajo y tú puedes vivir de tu sueldo, ya que te gusta tanto trabajar. A Isidora se le aceleró el corazón. Miró fijamente a su suegra, tratando de encontrar indicios de una broma, una travesura, cualquier cosa. Pero Blanca se quedó de piedra, regodeándose en sus ojos. Es imposible, exhaló Isidora. No puede haberlo hecho. El piso está a nombre de los dos. Lo estaba, corrigió Blanca. Ahora ya no lo está. ¿Y sabes qué es lo curioso? Que tiene una amante. Desde hace 6 meses sale con una chica preciosa que se llama Patricia. Es más joven que tú, más divertida, más cariñosa. No lo regaña por cada cosita, no lo interroga, no olvida sus deberes de esposa. Edmundo es feliz con ella. Y tú, nunca has sabido apreciar lo que tienes. Isidora sintió que sus manos empezaban a temblar. Sacó el teléfono del bolso y pulsó el contacto de Edmundo. Sonó. 1, 1, 2, 3, 4, 5. No ha contestado. Adelante, llama, dijo Blanca burlonamente. Lo confirmará de todos modos. Al sexto timbrazo Edmundo contestó. Su voz era indiferente, cansada. ¿Sí? Edmundo, soy yo. Estoy en casa. Tu madre está aquí y dice cosas raras. Que ahora el piso es suyo, que te has llevado el dinero, que tienes una amante. Dime que no es verdad. Dímelo. Silencio. Un silencio largo y pesado que duró 10 segundos y pareció una eternidad. Sidora, dijo al fin, todo es verdad. Ella se recostó contra la pared, sintiendo que le temblaban las piernas. ¿Cómo, cómo es que todo es verdad? Exactamente como había dicho mamá. Ahora el piso es suyo. Lo retitulé. Saqué el dinero de la cuenta. Es mi dinero, me lo gané. Vivirás de tu sueldo. Nuestro dinero, susurró Isidora. Era nuestro dinero. Ambos lo ganamos, ambos invertimos en esta casa. No, dijo él con rigidez. Era mi dinero. Yo trabajaba, yo pagaba mis gastos. Tú te lo gastaste. Eso no es verdad. Lo compartíamos todo. Edmundo, ¿qué pasa? Lo que pasa es que estoy cansado, Isidora. Cansado de este matrimonio, de ti, de tu trabajo, que es más importante que cualquier otra cosa. Tengo otra mujer. Hace 6 meses que salgo con Patricia. Es más joven que tú. Es divertida. No me aburre con todo. Me hace sentir bien. Pero contigo, me haces sentir inútil. Siempre has sido frío, siempre pensando en tu carrera. No quiero vivir más así. Isidora escuchaba, y el mundo empezaba a desdibujarse. ¿Por qué no me dijiste nada antes? ¿Por qué no me hablaste? ¿Por qué actuaste como un cobarde? ¿Cobarde? Había ira en su voz. ¿Soy una cobarde? Isidora, intenté hablar contigo, pero siempre estabas demasiado ocupada. Siempre trabajo, trabajo, trabajo. Me cansé de darme cabezazos contra ese muro. Así que sí, encontré a alguien que puede escucharme. ¿Y sabes qué? Nuestro matrimonio se acabó. Se acabó. Recoge tus cosas y vete del piso. Ya no es tu casa. Edmundo. Apagó el teléfono. Isidora se quedó con el teléfono en la mano, mirando la pantalla negra. Blanca se acercó y la sonrisa de satisfacción de su rostro se hizo aún más amplia. Bueno, ¿te has enterado? ¿Te lo crees ahora? Mi hijo por fin ha abierto los ojos y se ha dado cuenta de con quién se está metiendo. Nunca fuiste digna de él, Isidora. Demasiado fría, demasiado preocupada por ti misma. Una mala esposa, una mala amante. No supiste cuidar a tu marido, no supiste hacerlo sentir cómodo. Todo lo que sabías hacer era trabajar y reprochar. Es bueno que Edmundo haya encontrado una mujer de verdad que lo aprecie. Isidora levantó lentamente la mirada hacia su suegra. Algo en su interior se fracturó. Todo el cansancio,
Toda la tensión de las últimas semanas, todo el miedo y el dolor, todo se convirtió en fría furia. ¿Sabes qué, Blanca?, dijo en voz baja, despacio, con claridad. Eres una vieja bruja. Llevas toda la vida colgada del cuello de los hombres, porque no puedes hacer nada por ti misma. Nunca has trabajado un solo día. Nunca has ganado un peso con tu propio trabajo. Vivías de tu marido, y cuando murió, recurriste a tu hijo. Y criaste exactamente al mismo parásito sin carácter que no puede asumir la responsabilidad de su vida, que se esconde detrás de la falda de su madre y echa la culpa a los demás. Tu hijo es un cobarde y un sinvergüenza. ¿Y estás orgulloso de él? Enhorabuena. Has criado a un hombre patético. Blanca se levantó de un salto, con la cara enrojecida. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a hablar así de mi hijo? Estoy diciendo la verdad. Isidora pasó junto a ella en dirección al dormitorio. Y la verdad es que Edmundo nunca fue lo que tú dices que es. Solo es un hombre superficial que temía que su mujer tuviera más éxito que él. Blanca corrió tras ella, sin dejar de gritar, pero Isidora ya no la escuchaba. Entró en el dormitorio, sacó dos grandes bolsas del armario y empezó a meter ropa en ellas. Actuó con rapidez, mecánicamente. Vaqueros, jerseys, blusas, ropa interior, zapatos, cosméticos del cuarto de baño, documentos del cajón del escritorio, pasaporte, diploma, certificado de matrimonio, libreta de trabajo, todo lo imprescindible. Blanca, de pie en la puerta del dormitorio, no paraba de gritar algo sobre la ingratitud, sobre que Isidora había arruinado la vida de su hijo, sobre que lo sentía. Isidora la ignoró, cerró las bolsas y echó un último vistazo a la habitación. La cama donde Edmundo y ella habían dormido durante 5 años, la cómoda con sus cosas, la foto de su boda en la pared, los dos sonriendo, jóvenes, felices, sin saber lo que les esperaba. Recogió sus maletas y salió del dormitorio. Blanca le cerró el paso en el pasillo. Sal de aquí y no vuelvas. Aquí no te espera nadie. Isidora pasó junto a ella. Abrió la puerta principal y salió al rellano. Blanca gritó algo tras ella, pero la voz de su suegra ya se perdía tras la puerta que se cerraba. Isidora bajó las escaleras y salió a la calle. Llamó a un taxi. Dio la dirección de Raquel. El coche llegó 7 minutos después. El conductor cargó las maletas en el maletero. Isidora se sentó en el asiento trasero. Miró por la ventanilla la casa donde había vivido 5 años. Luego se dio la vuelta. Tardaron 20 minutos en llegar al piso de Raquel. Isidora miró por la ventanilla las calles, las casas, la gente, y no sintió nada. Solo vacío. Cuando el taxi se detuvo frente a la casa indicada, pagó, sacó las maletas, subió al primer piso. Llamó al timbre. Raquel abrió la puerta casi de inmediato, en bata, con el pelo revuelto. Vio a Isidora, vio las bolsas en sus manos, vio su cara y comprendió sin palabras. Jesús, Isidora, exhaló. ¿Qué pasó? Isidora no contestó. Solo dio un paso adelante y Raquel la abrazó. Con fuerza, en silencio. La arrastró al interior, cerró la puerta, la condujo al salón y la sentó en el sofá. Siéntate. Voy a por agua. Raquel volvió un minuto después con un vaso. Isidora se lo bebió de un trago. Su amiga se sentó a su lado. La cogió de la mano. Cuéntame. E Isidora contó, despacio, tartamudeando, mirando al suelo, lo de llegar a casa y encontrar allí a Blanca, que el piso ya no era suyo, que Edmundo había sacado todo el dinero de su cuenta, una amante llamada Patricia, que él decía que ella era fría, que solo pensaba en el trabajo, que su matrimonio se había acabado. Raquel escuchaba, y su rostro se endurecía cada vez más. Cuando Isidora terminó, su amiga guardó silencio unos segundos, y luego dijo despacio, «Ese cabrón, ese maldito bastardo, tendrá su merecido. Me encargaré personalmente. Raquel, solo quiero olvidar». Isidora se frotó la cara con las manos. «Quiero olvidar todo esto y seguir con mi vida». Raquel la miró atentamente, entrecerrando los ojos. «Espera, ¿le has contado lo de tu ascenso? ¿Que te han nombrado jefa del departamento?» Isidora se quedó paralizada. «No, no tuve tiempo. Todo sucedió demasiado rápido». Una sonrisa depredadora apareció en el rostro de Raquel. «Así que el lunes se llevaría una sorpresa».
Se enteraría de que el puesto que le habían prometido se lo habían dado a su mujer. Ex mujer. Raquel. ¿Qué? Su amiga giró todo el cuerpo hacia ella. Isidora, escúchame con atención. Este hombre te ha traicionado. Aprovechó que estabas de viaje de negocios para actuar a tus espaldas. Se quedó con tu casa, tu dinero, tu vida. Te engañó durante 6 meses y tuvo el descaro de acusarte de ser fría. ¿De verdad quieres olvidar? Isidora guardó silencio. Se miró las manos cruzadas sobre el regazo, en silencio durante largo rato. Luego levantó lentamente la cabeza. No, dijo en voz baja. No, no quiero olvidar. Quiero que se dé cuenta de lo que ha perdido. Quiero que se arrepienta de lo que hizo. Raquel asintió. Es lo que hay que hacer. Ahora ve a ducharte, a asearte. Yo te prepararé la cama en el sofá. Mañana es día libre, descansarás un poco. Y el lunes le enseñarás a ese imbécil quién es el verdadero. El lunes Isidora se despertó en el sofá de Raquel a las 6:30. El fin de semana transcurrió en una especie de nebulosa. Dormía, comía cuando su amiga le obligaba, miraba al techo. El domingo Raquel la arrastró al centro comercial para que se comprara un traje nuevo. Estricto, azul oscuro, perfectamente entallado. Blusa blanca, zapatos de tacón bajo. Un nuevo look para una nueva vida. Se levantó sin hacer ruido para no despertar a su amiga, fue al baño y se quedó un buen rato bajo la ducha. Se vistió, se miró en el espejo. Llevaba el pelo recogido en un estricto moño, un mínimo de maquillaje, sin joyas. Una mujer de negocios. La jefa del departamento. Raquel salió del dormitorio cuando Isidora estuvo lista. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Estás segura? Isidora se volvió hacia ella y su amiga vio sus ojos. Fríos, decididos. Sí, estoy lista. Pues vete y demuéstrale a ese gilipollas quién manda. Isidora salió del piso a las 7:30 y cogió un taxi hasta la oficina. Entró en el edificio a las 8 en punto. La reunión general estaba programada para las 9:00 en la sala de conferencias de la tercera planta. Subió las escaleras y entró en la sala. El personal ya estaba reunido, tomando asiento. Isidora se dirigió a las sillas de la primera fila y se sentó. Vio que algunos la miraban sorprendidos. Normalmente se sentaba en la fila del medio. Edmundo entró a las 8:55. Isidora lo vio con su visión lateral. Se dirigió a las últimas filas. Se sentó. Sacó su teléfono. No miró en su dirección. Exactamente a las 9:00, Lisandro Caballero entró en el auditorio. Las conversaciones se apagaron. Se dirigió al estrado, puso una carpeta con papeles delante de él. Miró al público. Buenos días a todos. Gracias a todos por venir. No les robaré mucho tiempo. Tengo que hacer algunos anuncios importantes. Abrió la carpeta y pasó los ojos por la primera página. En primer lugar, quiero anunciarles que la empresa ha concluido con éxito un contrato preliminar con la cadena hotelera Castillo de Oro, en el estado de Jalisco. Se trata de un contrato importante que nos permitirá ampliar nuestra presencia en una nueva región. Las negociaciones fueron dirigidas por Isidora Valverde, de Relaciones con los Clientes. Lisandro miró a Isidora y le hizo un gesto con la cabeza. Ella se levantó. Varias personas aplaudieron. Isidora pasó 10 días de viaje de negocios en Guadalajara, reuniéndose con representantes de la red, presentando nuestros servicios, negociando. Gracias a su profesionalidad y capacidad de compromiso, conseguimos este contrato. Quiero darle las gracias por su excelente trabajo. Los aplausos fueron en aumento. Isidora volvió a sentarse y sintió que se le encendían las mejillas. Por el rabillo del ojo, vio a Edmundo quieto, con la mandíbula apretada. Y el segundo anuncio, continuó Lisandro. Como sabéis, el puesto de jefe de atención al cliente está vacante desde hace 4 meses. Hemos estado buscando un candidato adecuado, barajando varias opciones. Y hoy me complace anunciar que Isidora Valverde ha sido nombrada para el puesto a partir de hoy. Silencio durante un segundo. Luego aplausos de nuevo. Isidora se levanta y da las gracias. Lisandro enumeró sus logros. 7 años en la empresa, un aumento del rendimiento del 30%, proyectos de éxito con la red de Las Palmas, con el operador de telecomunicaciones, Conecta Móvil, y ahora con Castillo de Oro. Profesionalidad, responsabilidad, capacidad para trabajar con la gente. Isidora escuchó y no miró a Edmundo, pero sintió su mirada, pesada, furiosa, llena de odio.
La reunión terminó al cabo de media hora. El personal comenzó a dispersarse. Algunos se acercaron a Isidora, la felicitaron, le estrecharon la mano. Ella respondió con cortesía, brevemente. Vio a Edmundo levantarse y salir rápidamente de la sala sin mirar atrás. Lisandro le hizo un gesto. Ven, te enseñaré tu nuevo despacho. Subieron al tercer piso, recorrieron el pasillo. Una habitación esquinera, un gran ventanal con vistas a la ciudad, un amplio escritorio, estanterías, dos sillones para las visitas. Un nuevo cartel colgaba de la puerta. Isidora Valverde, jefa de atención al cliente. Este será su puesto de trabajo, dijo Lisandro. En la recepción trabaja la secretaria de Marta, que te ayudará con todas las cuestiones organizativas. Si necesitas algo, no dudes en ponerte en contacto con ella. Gracias, contestó Isidora, echando un vistazo al despacho. Lisandro se marchó. Entró, cerró la puerta y se dirigió al escritorio. Se sentó en la silla y pasó la mano por la superficie lisa del escritorio. Su despacho, su puesto, había llegado hasta aquí. Encendió el ordenador e introdujo la nueva contraseña que le habían enviado el día anterior. Abrió el correo. Ya tenía 23 mensajes, a pesar de que la jornada laboral acababa de empezar. Empezó a ordenarlos uno a uno. 10 minutos más tarde llamaron a la puerta. Marta, la secretaria, una mujer de unos 45 años con el pelo cuidado y traje de negocios, entró en el despacho. Isidora, perdona que te moleste. ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí, por supuesto. ¿Le digo a alguien del personal que quiere verles? Isidora se lo pensó un momento y luego asintió. Sí, que venga a verme Edmundo Valverde, de soporte técnico. Por favor. Marta asintió y salió. Isidora abrió el cajón de su escritorio y sacó la carpeta que había preparado el viernes en la habitación del hotel de Guadalajara. La abrió, recorrió las líneas con la mirada. Estadísticas del Departamento de Soporte Técnico del último año. El rendimiento de cada empleado. Edmundo Valverde, un 20% por debajo de la media. 3 reclamaciones de clientes. 2 plazos incumplidos. Dejó la carpeta sobre la mesa y se recostó en la silla. Esperó. Edmundo apareció 10 minutos después. Abrió la puerta, entró y se detuvo en medio del despacho. La miró a ella, a su mujer, sentada en la mesa de dirección, con un traje caro y el rostro frío. Permanecieron en silencio unos segundos. Siéntate, dijo Isidora, señalando la silla de visitas. Él se sentó lentamente, sin dejar de mirarla. Su rostro era una mezcla de asombro, ira y algo más. Miedo, tal vez. «Querías verme», dijo al fin. «Sí». Isidora abrió la carpeta y hojeó las páginas. «He revisado los expedientes de rendimiento de todos los empleados que ahora están bajo mi mando, incluido el tuyo». Edmundo se agarró a los reposabrazos de la silla. «¿Y? Pues que tus cifras dejan mucho que desear», lo miró. «El número de solicitudes cerradas está un 20% por debajo de la media del departamento. Hay 3 quejas formales de clientes sobre la calidad del soporte técnico. Un caso de comunicación inadecuada, 2 casos de respuesta tardía a los problemas. Se han incumplido los plazos de los proyectos 2 veces, en marzo y junio. Son pequeñeces», se inclinó Edmundo. «Todo el mundo tiene dificultades». «Todos las tenemos», asintió Isidora. «Pero no todas son sistemáticas. He estado mirando las estadísticas de los últimos 12 meses. La tendencia al deterioro comenzó hace unos 6 meses y ha continuado hasta hoy». Edmundo se puso pálido. «¿Qué quiere decir?» Isidora cerró la carpeta y cruzó las manos sobre la mesa. «Lo que estoy diciendo es que, en vista de todos estos factores, he decidido rescindir tu contrato de trabajo. Estás despedido, Edmundo». Se quedó paralizado. La miró fijamente durante unos segundos, incapaz de pronunciar palabra. Luego se levantó lentamente. «No puedes hacerlo». «Sí que puedo. Soy el jefe del departamento y tengo autoridad para tomar decisiones en materia de personal. Esto es una venganza». Su voz sonó con rabia. «Es una maldita venganza por haberte abandonado». «No». Isidora no levantó la voz, sino que habló de manera uniforme y fría. «Es una decisión empresarial, basada en tus cualidades profesionales. O mejor dicho, en la falta de ellas». Edmundo se levantó de un salto gritando. «Estás mintiendo. Lo haces para fastidiarme. No tienes derecho. Te denunciaré a la inspección de trabajo. Te demandaré. Demostraré que abusas de tu posición.
Eres una puta loca que quiere destruirme. Isidora se levantó, rodeó el escritorio y se detuvo frente a él. Le miró fijamente a los ojos con calma, sin pestañear. Si quieres demandarme, demándame. Puedo enseñarte todas las estadísticas del departamento. Puedo mostrarle su rendimiento en comparación con el de sus compañeros. Puedo darte copias de las quejas de los clientes. Puedo enseñarte la correspondencia con los jefes de proyecto de los proyectos que fastidiaste. Tengo todos los documentos, Edmundo. Y todo lo que dicen es que eres un mal empleado. Eso no es verdad, siguió gritando. Llevo 7 años trabajando para esta empresa. He trabajado duro desde que llegaste. Conseguí resultados. Lo hiciste, asintió Isidora. Antes sí, pero en los últimos 6 meses has estado decayendo. ¿Y sabes por qué? Porque no estabas trabajando, porque estabas ocupado con tu amante, con tus planes para deshacerte de tu mujer y quedarte con su dinero. Edmundo se calló, respirando agitadamente. Coño desagradecido, te he mantenido todos estos años. Trabajé para que pudiéramos tener una casa, para que pudieras vivir en paz. ¿Y tú? No eras nada sin mí, solo una chica normal de una familia pobre. Yo te lo di todo. Isidora se acercó y lo miró. Hablaba en voz baja, pero cada palabra sonaba como un golpe. ¿Sabes lo que eres, Edmundo? Eres una mierda. Eres una mierda cobarde e infantil que traicionó al hombre que te amaba. Te di 5 años de mi vida. Confié en ti, me preocupé por ti, hice planes contigo. Y lo tiraste todo por la borda como si fuera basura. Me engañaste durante 6 meses. Me mentiste a la cara. Y luego te quedaste con mi casa y mi dinero mientras yo estaba de viaje de negocios. Y tuviste el descaro de acusarme de ser fría. Así que, ¿sabes qué? Te odio. Te odio tanto que no puedo ni mirarte. Hizo una pausa tomando aliento. Y una cosa más. Nunca fuiste tú quien me retuvo. Ganamos lo mismo, Edmundo. Lo mismo. Pero de alguna manera te sentías con derecho a controlarlo todo. El dinero, el piso, mi vida. Te sentías el jefe y me veías como una sirvienta. Pero no soy una sirvienta. Soy tu igual. No, soy mejor que tú. Porque yo no traiciono a la gente que confía en mí. Edmundo se quedó temblando de rabia. Bruscamente se dio la vuelta. Cogió un cenicero de cristal de la mesa y lo blandió. Isidora no se movió, no retrocedió, se quedó mirándolo. Él se quedó inmóvil con el cenicero en la mano. Algo brilló en sus ojos, los últimos vestigios de la razón. En el último momento se dio la vuelta y lanzó el cenicero no contra ella, sino contra la puerta de cristal del despacho. El cristal estalló con un crujido ensordecedor. Los fragmentos volaron en todas direcciones, esparcidos por el suelo, resonando. En el pasillo se oyeron gritos. Un segundo después, 2 guardias, hombres corpulentos con uniforme, irrumpieron en el despacho. Agarraron a Edmundo por los brazos, retorciéndole. Intentó soltarse, gritando: «Suéltenme, no tenéis derecho, volveré. Te arrepentirás de lo que has hecho, zorra, te arrepentirás». Los guardias lo arrastraron hacia la salida. La voz de Edmundo se hizo cada vez más baja, desvaneciéndose en el pasillo. Isidora se quedó entre los fragmentos, mirando la puerta rota, el espacio vacío donde hacía un segundo había estado su marido. Ex marido. Las manos le temblaban ligeramente, el corazón le latía con fuerza, pero su respiración era tranquila. Marta apareció en la puerta, pálida, con el rostro asustado. «Isidora, Dios mío, ¿qué te pasa? ¿Te encuentras bien?» «Estoy bien». Isidora se dirigió al escritorio y se sentó en una silla. «Marta, por favor, llama a los técnicos. Tenemos que quitar el cristal y poner una puerta nueva». «Claro, enseguida. ¿Y a ti? ¿Necesitas ayuda? ¿Te traigo un poco de agua?» «No, estoy bien, gracias. Estoy bien». Marta asintió y salió. Isidora abrió el ordenador, se conectó a su cuenta de correo electrónico y empezó a responder correos. Le temblaban las manos, pero se obligó a teclear. El trabajo. Ahora solo había trabajo. Media hora después sonó el teléfono. «Raquel, ¿qué tal? ¿Qué tal tu primer día en tu nuevo puesto?» «Interesante». Isidora se reclinó en la silla. Edmundo rompió la puerta de cristal de mi despacho. «¿De verdad?» Raquel parecía contenta. «Cuéntame los detalles». Isidora relató brevemente la conversación, el despido,
la explosión de rabia. Raquel escuchó y cuando Isidora terminó, se echó a reír. Dios mío, qué bonito. Tuvo lo que se merecía. Estoy tan orgullosa de ti. Raquel, sabes. No me siento satisfecha, solo vacío. No importa. Hiciste lo que tenías que hacer, y las emociones vendrán después. Escucha, vamos a celebrar tu nombramiento esta noche. Nos vemos en mi casa a las 8 y te cocinaré algo rico. De acuerdo, sonrió Isidora. Allí estaré. Colgó el teléfono y se volvió hacia la ventana. La ciudad tenía vida propia. Los coches circulaban por las calles. La gente corría por las aceras. El sol se abría paso entre las nubes. En algún lugar, en uno de esos edificios, Edmundo estaba ahora sentado, expulsado, humillado, perdiéndolo todo. Y ella aquí, en su despacho, en su puesto, libre. Por primera vez en muchos meses, quizá en muchos años, Isidora sintió que podía respirar plenamente. El peso que la había agobiado durante tanto tiempo había desaparecido. La vida con Edmundo, su frialdad, su madre, su traición, todo formaba parte del pasado. Se volvió hacia el ordenador, abrió el siguiente correo electrónico y empezó a escribir una respuesta. Tenía mucho trabajo que hacer, y era maravilloso.